de las infecciones urinarias y desde luego esclarecer cómo va a ser el tratamiento, cuándo vamos a hacer una profilaxis, no solo tratamiento, y desde luego cuándo vamos a referir a los pacientes y cuál va a ser la característica de referencia. En ese contexto, obviamente son muy amplio el contenido y las competencias también son muy variables, ¿no es cierto? Tenemos que determinar la importancia de la infección urinaria en pediatría. Claramente deben estar comprendidos los signos clínicos en las distintas edades, los exámenes complementarios también fácilmente identificables como anormales o normales deben ser para nosotros, y desde luego poder reconocer cuando el paciente no está evolucionando satisfactoriamente para aplicar de esa manera el tratamiento más recomendable. Por lo tanto, hay muchas competencias que debemos desarrollar. La primera de ellas en cuanto a la importancia en pediatría de la infección urinaria. Piense que hasta los 7 años de edad se han visto que aproximadamente el 10% de las niñas tienen algún episodio de infección urinaria. Muchas de ellas han repetido ya sus infecciones urinarias. Y cuando hablamos de niños al terminar la adolescencia, vale decir a los 17, 18 años, alcanza hasta el 30% de los pacientes que han pasado hasta esa edad algún episodio de infección urinaria, especialmente niñas. Como vemos entonces, muy frecuente. En cuanto a los varones, menos frecuente, por supuesto, aproximadamente 3% de los niños hasta los 7 años de edad tienen una infección urinaria o varios episodios de infección urinaria. Y evidentemente ya la mayor parte de ellos, no la mayor parte, pero un alto porcentaje, desarrollan recurrencias. Vale decir, hacen constantes episodios de infección urinaria. El reflujo vésico-ureteral, una complicación frecuentemente observada, se ha visto que durante la enfermedad, o sea, durante el episodio de infección urinaria, puede alcanzar hasta un 38%, quedando aproximadamente con reflujo posterior el 1 a 2% de los pacientes. Desde luego, la mayor frecuencia es en las niñas, pero en el menor de 3 meses de vida es más frecuente en los varones. O sea, la dominancia en relación a de 3 a 1 está a favor de las niñas, se enferman más frecuentemente. Pero antes de los 3 meses de vida, hemos visto que es más frecuente en los varones que en las niñas. ¿Cómo definimos una infección urinaria? Desde luego, la definición clásica es la invasión, colonización y proliferación bacteriana en cualquier segmento del tracto urinario, desde la vejiga hasta el parénquima renal mismo. Sin embargo, es una definición operativamente no muy clara, porque solo habla de proliferación de gérmenes, y en ese sentido, ¿cómo vamos a saberlo? Tal vez por manifestaciones clínicas. En ese contexto, en pediatría se entiende la infección urinaria, la invasión, colonización y proliferación de bacterias en el tracto urinario a partir de la vejiga, pero también acompañada de manifestaciones clínicas que sugieren la presencia de enfermedad. O sea, signos que nos sugieren que el niño está realmente enfermo de una infección urinaria. Esto representa también, ya mejora el diagnóstico, permite un abordaje más clínico, por supuesto, pero también se hace difícil en ciertos grupos etarios, porque comprenderán ustedes lo clásico en una infección urinaria, en la disuria, la poliuria, la polaquiuria, y desde luego también el aspecto de la incontinencia, de la enuresis. Sin embargo, eso será factible en niños ya controladores de esfínter, vale decir, a partir de los 2 años. Pero, ¿qué pasa en niños pequeños? ¿Cómo se va a manifestar? Un niño no verbal, digamos de 6, 7 meses de vida, ¿cómo va a manifestar la presencia de disuria? Imposible que lo pueda hacer. Por lo tanto, evidentemente se dificulta el diagnóstico dentro del punto de vista clínico en la etapa pediátrica temprana. Ahora bien, ¿cuándo hacemos el diagnóstico? Cuando encontramos signos y síntomas sugerentes, pero asociado a un examen general compatible, o sea, vale decir, da la apariencia de tener una infección urinaria, pero que además hablamos de diagnóstico, si no hablaríamos hasta ahora de sospecha diagnóstica, pero ya de diagnóstico, cuando podemos por medio del urocultivo aislar el germen. Por lo tanto, necesitamos 3 elementos para el diagnóstico definitivo: síntomas, bacterias en la orina, examen general de orina patológico, pero también el aislamiento bacteriano y el antibiograma respectivo en el examen de cultivo de la orina. En base a esos 3 criterios estableceremos el diagnóstico.
Obviamente, ¿qué buscar, por ejemplo, en un examen general de orina y qué sería compatible con una infección? Es lo que vamos a ver cuando analicemos el examen general de orina en realidad. Ahora, en pediatría, al igual que seguro en otras áreas de la medicina, se plantean siempre diagnósticos relacionados con la infección urinaria que debemos recordar. Por ejemplo, lo que es una cistitis diferenciada de lo que es una pielonefritis. Estamos hablando en realidad de una clasificación en relación a la localización de la infección urinaria. Cuando hablamos de una infección urinaria de vías aéreas inferiores, o sea, lo que llamamos una infección urinaria baja, estamos hablando de que el parénquima, el segmento comprometido es el segmento uretral y vesical. Entonces estamos hablando de la uretra y de la vejiga que están comprometidos. Esa será una infección urinaria baja. Y una infección urinaria alta es cuando se está comprometiendo el uréter y el propio riñón. O sea, ya no la uretra, sino está comprometido básicamente el uréter y el riñón, entonces hablamos de una infección urinaria alta. Son siempre tan diferentes, me dirá usted, o sea, vale decir, solo el paciente puede tener una infección urinaria baja o solo puede tener una infección urinaria alta. Comprendemos que en lo que es infección urinaria alta, necesariamente primero tiene que haber pasado, salvo un grupo etario, por una infección urinaria baja para tener una infección urinaria alta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la diferenciación no es muy clara. Ahora bien, ¿podrás tener solo infección urinaria baja? Sí, puede ser que solo se comprometa el área vesical y uretral y no el uréter y el riñón. Por lo tanto, sí puede ocurrir aquello, pero es muy poco probable que ocurra solamente una afectación renal y ureteral y no vesical y uretral. Por lo tanto, si bien es una definición muy práctica, hasta dentro del punto de vista terapéutico, se ve dificultada y parece no ser tan real ya dentro del punto de vista anatomopatológico. Ahora bien, la infección urinaria baja, que estamos hablando, vale decir, por ahora conceptuada como vesical y uretral, da ciertas manifestaciones clínicas que sugieren ese diagnóstico. Por ejemplo, ahí tenemos la disuria, el paciente manifiesta dolor al orinar, que puede ser inicial o puede ser también terminal o durante todo el ciclo de la micción, ¿no es cierto? Encontramos poliuria y polaquiuria, vale decir, el paciente orina mayor volumen, pero además con mayor frecuencia. Encontramos que el niño entra al baño muy seguidito. También encontramos en estos pacientes hematuria y además urgencia miccional. O sea, vale decir, le da ganas de orinar, ya no puede aguantarse, tiene que correr volando al baño porque si no se hace pipí en el calzoncito. Por lo tanto, será muy importante considerar esos signos clínicos. Y además presentan dolor suprapúbico. Esa es la característica de una clínica de una infección urinaria baja. Cuando hablamos de la pielonefritis, vale decir infección urinaria alta, repito, que compromete el uréter y además el riñón, encontramos que el paciente presenta fiebre, que es un elemento diferencial muy característico. O sea, si ustedes ven un paciente, por ejemplo, que ha venido con disuria, polaquiuria, incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Y resulta que el pequeño ahora está presentando alza térmica, ¿qué pensaré? Que ha tenido primero una infección urinaria baja y que ahora ya está comprometiendo el parénquima renal, porque ha ido ascendiendo hasta el riñón mismo. Por lo tanto, sí diré que tiene una pielonefritis. Aparte de esto, de la fiebre, presenta dolor lumbar, esta vez le duele la espalda, se queja de mucho dolor el paciente y también dolor abdominal, presentando vómitos y compromiso en su estado general. Si bien, como ven ustedes, hay signos muy diferenciables entre una infección urinaria baja y infección urinaria alta, la dominancia de estos últimos signos nos hacen pensar que estamos ante una pielonefritis. Cuando hablamos de infección urinaria recurrente, o sea que se repite la infección urinaria, cuando presenta 2 episodios de infección urinaria alta el niño. Vale decir, nos comenta el papá que en el mes de febrero presentó una infección urinaria con fiebre, ¿no es cierto?, diagnosticada laboratorialmente inclusive, y que ahora está nuevamente con fiebre y signos de infección urinaria. Hacemos el análisis, está confirmada la infección, entonces, ¿qué diremos? Es su segundo episodio de infección urinaria alta, por lo tanto, estamos hablando de una pielonefritis. Ahora bien, recurrente además, ¿no? Una infección urinaria alta recurrente. También se considera infección urinaria recurrente
cuando presenta 3 episodios de infección urinaria baja, o en su defecto, un episodio de infección urinaria alta y un episodio de infección urinaria baja. Esto se ve discretamente diferenciado en el niño menor a 6 meses, vale decir, aquellos niños pequeños que tienen menos de 6 meses, lactantes menores, puesto que en ellos se habla que tiene una infección urinaria alta, ¿no es cierto? O sea, vale decir, una infección urinaria recurrente, cuando en el lapso de 2 meses, fíjense, solamente 2 mesecitos, ha presentado el paciente 2 episodios de infección de vía urinaria, inclusive en estos pequeños que pueden ser solo 2 de vías urinarias bajas. O sea, vale decir, un niño tuvo hace 6 meses, o hace 5 meses, un episodio de disuria, polaquiuria, se hizo un estudio y se vio que era una infección urinaria baja, y resulta que ahora otra vez está con evidente llanto al momento de orinar el paciente, y la orina se ha puesto oscurita, sin fiebre, le hago un análisis y tiene infección urinaria. Ha tenido 2 episodios de infección urinaria baja. Este niño tiene una infección urinaria recurrente por su rango de edad. ¿Se dan cuenta? Habíamos dicho que será recurrente cuando tiene 3 episodios de infección urinaria baja, pero en niños menores de 6 meses se considera como aceptable en infección urinaria recurrente 2 episodios de infección urinaria baja. Otro concepto importante es la bacteriuria asintomática. Vale decir, cuando el niño, ¿qué es esto? Me dirán ustedes, cuando el niño, en un estudio de rutina, digamos, ustedes van a hacer una cirugía programada de hernia umbilical a un paciente que no ha cerrado su hernia y le piden estudios complementarios de rutina para someterlo a la cirugía, pero les informan que el examen de orina ha salido patológico, vale decir, tiene recuento de bacterias elevado en la orina. Y resulta que el paciente está totalmente asintomático, no tiene nada. No tiene dolor al orinar, no tiene polaquiuria, no tiene fiebre, no tiene dolor abdominal, lumbar, nada, no tiene síntomas. Entonces, ¿qué llamamos a este niño? Que tiene una bacteriuria asintomática, que se considera prácticamente normal y no requiere ningún tratamiento. O sea, el diagnóstico es muy importante porque no requiere nada. Entonces usted me dirá, lo va a dejar al niño asintomático, con bacteriuria en la orina, sin tratamiento. Sí, no se recomienda tratar. Se ha visto que el tratar a estos niños, porque antes se trataba a todo niño con bacteriuria, aunque sea asintomática, se trataba. Sin embargo, se ha visto que la evolución ha sido la misma. O sea, aquellos niños que fueron tratados, como aquellos niños que no fueron tratados, en un tiempo perdieron la bacteriuria. Por lo tanto, se ha recomendado no tratar a estos pacientes porque al final va a perder. Evidentemente hay casos especiales que siempre deben ser analizados. Comentamos siempre en la práctica de que cuando tengan un paciente y tienen normativas como las que estamos hablando, se adecúan al paciente. Digamos que es un niño que ahora viene a la consulta por un estudio de rutina normal, le tienen que someter a una curación dental, es un niño pequeño, tiene 9 meses de vida, y obviamente el odontólogo ha indicado de que no puede intervenirlo estando despierto, no tolera las anestesias locales, no puede hacer nada, no abre la boquita, es reacio al examen odontológico. Entonces él ha recomendado hacer la cirugía, la reparación y la corrección dental bajo anestesia general. Entonces le piden, por supuesto, sus análisis generales en total, y observan que el niño tiene un estado de inmunodepresión severa. O sea, vale decir, está con un problema de leucemia, en tratamiento para la leucemia, y está con un estado de inmunodepresión inducida por la misma terapia. Y hacen examen de orina y este está muy patológico. El niño no tiene ningún síntoma en este momento. ¿Qué hacer con el paciente? ¿Qué opinan ustedes? Que sí Como se no, le debería realizar tratamiento porque si no es probable que esto ocasione otros focos de infección por el nivel bajo de defensas que tiene. ya es un caso particular. Si pensamos en bacteriuria asintomática, uno diría, no se trata, no hay necesidad. Sin embargo, en el contexto de este paciente, sí deberíamos tratar, porque es un niño que tiene una patología preocupante de base, que cualquier bacteriuria, en este momento asintomática, puede a la larga convertirse, y más aún con el estado de estrés postquirúrgico, puede hacerse una septicemia. Por lo tanto, indudablemente,
siendo un caso muy particular, habrá que tratar. Las infecciones urinarias atípicas es otro concepto a recordar. ¿Y por qué puntualizar esto, todos estos conceptos? Porque vamos a ir viendo después que evidentemente las conductas, no solo terapéuticas, sino también diagnósticas, son muy diferentes entre una y otra. Por ejemplo, ¿cuándo va a pedir una ureterocistografía si tiene una infección urinaria atípica? ¿En qué momento le hace la ureterocistografía? Pues evidentemente es importante saber si tiene infección urinaria atípica para decidir en qué momento hacer este estudio y si se debe realizar o no. Por lo tanto, hay que aprender el concepto, y el concepto de una infección urinaria típica es cuando presenta una infección urinaria alta con una evolución inadecuada. ¿Qué significa evolución inadecuada? Ustedes tienen un niño con una infección urinaria alta, ¿no es cierto? Pielonefritis, el niño está febril, ha presentado dolor lumbar, decaimiento en su estado general, muchísima fiebre. Inician un tratamiento inicialmente empírico, porque obviamente no tienen todavía aislado al germen, están en espera del cultivo, pero han pasado 48 horas con el uso de ceftriaxona y el paciente no ha mejorado. Se esperaba encontrar mejoría a partir de las 48 horas, ya son 72 horas y el paciente no evoluciona bien, no mejora. Pues esa se llama infección urinaria atípica, porque no ha tenido la evolución natural con tratamiento que debería ser de mejoría clínica a partir de las 48 horas. Cuando la infección urinaria que estamos hablando genera además signos de septicemia, vale decir, de respuesta inflamatoria sistémica de causa infecciosa, el niño está muy agitado, con dificultad respiratoria, presenta además fiebre muy alta, los reactantes inflamatorios de fase aguda están enormemente elevados, la procalcitonina, la proteína C reactiva están altísimas, tiene una ferritina sérica muy alta, es una sepsis prácticamente. ¿Qué van a decir? Que tiene una infección urinaria atípica. No es el comportamiento normal de una infección localizada en la vía urinaria, por lo tanto también la llamamos a esa atípica. Cuando en el examen físico de un niño con infección urinaria palpamos una masa abdominal o vesical, hablamos también de infección urinaria atípica. Cuando el paciente muestra signos de fallo renal, como por ejemplo una oliguria o una oligoanuria, ¿no es cierto? Un chorro miccional muy débil y además aumento en la creatinina plasmática de mayor a un valor de 1.2 miligramos por decilitro, diremos este niño tiene una infección urinaria atípica, porque está manifestando signos de fallo renal intraparenquimatoso. También hablamos de infección urinaria atípica cuando el germen causal de la enfermedad es distinto a la Escherichia coli. Ya veremos en imágenes posteriores que el agente causal más frecuente, hasta en un 90% o más en algunas series de etiología, es la Escherichia coli. Entonces, claro, hablamos de que esta infección urinaria es atípica cuando encontramos otro germen. O sea, nos encontramos un Proteus en una infección urinaria, dirán, no, esta es una infección urinaria atípica. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos debemos tratar de recordar porque nos van a ayudar inclusive a las decisiones terapéuticas y las decisiones diagnósticas en cuanto a exámenes complementarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Doctor, buenas tardes. Dígame. El tratamiento Buenas para tardes. lo que es va a ser la bacteriuria sintomática, ¿solamente se va a dar para pacientes con inmunodepresión o también va a haber otro tipo de casos? En realidad, la inmunodepresión es la única indicación que podría sugerir la necesidad en una infección urinaria atípica o una bacteriuria sintomática, un tratamiento antibiótico. Es la única circunstancia, porque no hay otra que pueda, un estado de inmunodepresión sí, pero si es un paciente, vayamos a pensar que tiene, no sé, otra patología asociada, no tiene por qué ser tratado tampoco. Estoy bien, doctor. Y en caso de que, por ejemplo, el paciente pueda presentar diabetes tipo 1, por decir, entonces igual Ya. lo trataríamos o no. No, tampoco, no tiene por qué tratarse, porque claro, no está sintomático, no necesariamente requiere un tratamiento. Ahora, ¿qué pasaría? Usted me dirá, doctor, si tiene un paciente diabético, está con bacteriuria asintomática, pero él está inestable en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Está haciendo signos de hipoglicemia y de hiperglicemia y ha requerido una mayor dosis sin causa explicable
de la insulina. Es insulino dependiente el paciente. ¿Qué diría usted? Pues sí, probablemente la infección urinaria esa ya no es asintomática, porque tiene otros síntomas que no parecen corresponder específicamente a la vía urinaria, pero que sí justifican como signos de infección, pero relacionados con su patología de base. O sea, ahí ya no puede hablar de una asintomática, es simplemente una infección urinaria confirmada por signos que no son típicos de una infección urinaria, pero que claramente corresponden a la infección que está portando el paciente. Está bien, doctor, gracias. De nada, ¿alguna otra duda que tenga? En esa misma pregunta que nos hace Valeria, ¿qué pasaría, usted mira, doctor, que un estudio de rutina ha pedido un análisis de orina, el paciente está asintomático y su glucosa está perfecta, está muy bien controlado, está manejando con solamente una insulina NPH y resulta que va muy bien y no se ha inestabilizado? Pues no la trata, porque no está manifestándose ni localmente ni sistémicamente la infección urinaria. ¿Alguna duda más, jóvenes, por favor? No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir y después vamos a ver algún caso clínico que seguramente nos va a sacar de alguna duda que puedan tener. Ahora, ¿cómo se contagia? ¿Cómo viene la infección urinaria? Es frecuente en pediatría y hemos visto que hasta en los 18 años un 30% de la población ha tenido infección urinaria. En la sala que estamos ahorita, probablemente hay algunos compañeros que en el transcurso de su vida, todavía en la edad que tienen ustedes, han presentado infección urinaria. O sea que es realmente un 33% de los que estamos, 30 o 33% de los que estamos aquí, ha tenido algún episodio de infección de orina. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay algún factor que permite la explicación de por qué se da con tanta frecuencia? Primero debemos entender que la vía más común de contagio de infección urinaria es la ascendente. Vale decir, la infección urinaria viene porque los gérmenes que se encuentran en el pene o en la vagina ascienden, los gérmenes están subiendo hacia la uretra, la vejiga, el uréter y el riñón. O sea, es decir, la vía ascendente es la más frecuente. Pero ¿por qué piensan, o sea, si es la vía más frecuente de contagio, por qué podría ser, por ejemplo, UNIS, que el paciente tenga infección urinaria? Pues ¿por qué va a tener gérmenes en la vagina, por ejemplo, una niña pequeñita, tiene usted una niña de 6 meses con infección urinaria y la explica por vía ascendente? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Que es una mayor exposición, doctor, en el hecho de que ellos utilizan pañales, entonces un mayor tiempo de exposición a las heces, Ya, ya que en ya. las heces también se encuentran los gérmenes, ¿no? Claro, fíjense, en realidad en las niñas, por ejemplo, la uretra está a distancia de la vagina de 1 centímetro de distancia. ¿Qué pasa cuando la niña hace caquita a los 6 meses? Hace en el ano y hace en la vagina, o sea, se va toda la caca a la vagina y se entra dentro de la vagina. Cuando ustedes, siendo mamás o papás, vayan a cambiar a sus bebés, ¿no? Van a abrirles para limpiarles la vaginita y se van a encontrar llena de caca su vagina, o sea, llenita de caca. Las heces se entran siempre en la vagina de las niñas. Y por lo tanto, claro, si no han limpiado bien, con cuidado y justo hecho la mala suerte, que esté una Escherichia coli, especialmente la del cantígeno K1, que tiene predisposición por el uroepitelio, listo, se subió rápidamente hasta que ustedes procedieron a la limpieza de la niña. Y si no la limpiaron, peor todavía, es decir, que tuvo todo el tiempo de ascender hasta adentro y por lo tanto produjo la infección urinaria. Entonces, la explicación es básicamente porque anatómicamente la niña, por eso es más frecuente en las niñas, tiene una distancia mucho más cercana de la vagina que del varón, que es mucho más lejana por la diferencia que hay, primero el testículo, luego el pene, la uretra más larga y evidentemente es muy difícil que alcance hasta la vejiga los gérmenes, por lo tanto, mucho menos frecuente. ¿De acuerdo? O sea, la vía ascendente se explica. Pero yo les pregunto a Luis Vargas, que está también presente, ¿por qué entonces es más frecuente en el varón menor de 3 meses la infección urinaria? Es más frecuente en los varones y no en las niñas. ¿Por qué piensa Luis?
En el varón de 3 meses, doctor, quizás igual sea por el mismo de que lo utilice los pañales y eso, porque a veces no hay una buena higiene en esa zona. Ya, el pañal podría ser la causa. ¿Qué dice Cristian? Cristian Silva, ¿cuál es su opinión? Cristian Silva, creo que Cristian no está presente, pero sí me ha contestado. A ver, Sol Mariana, Tango, ¿qué me dice usted? Sol Mariana Tango. Igual por el pañal y también por... Ya, mire, ustedes van a ver, Sol Mariana, cuando tengan sus bebés, que evidentemente el niño chiquitito, menor de 3 meses, tiene una particularidad. ¿Cuál es? Es súper fimótico. O sea, todos los recién nacidos en los primeros 3 meses de vida tienen una fimosis fisiológica. O sea, vale decir, el orificio del meato es muy difícilmente visible porque está muy cerrado el prepucio en los primeros 3 meses. Luego, con las sucesivas erecciones en el periodo lactante antes de orinar que tienen los bebecitos, van dilatando su prepucio y evidentemente ya se hace muy claramente visible el meato. Por lo tanto, al estar muy cerrado, acumula secreciones y eso promueve el desarrollo de infecciones urinarias en el niño pequeño. Por eso es más frecuente en los varones que en las niñas, porque está muy cerrado el prepucio. Ese es el motivo más frecuente para que en este rango de edad haya una mayor predisposición en menores de 3 meses a las infecciones urinarias. ¿De acuerdo? Otra vía es la hematógena. O sea, vale decir, ya, de acuerdo, es la vía ascendente, se entiende muy bien, llega el germen y se sube hasta arriba. Pero ¿por qué hematógena? Se da sobre todo en recién nacidos que tienen una madre con una infección urinaria. O sea, la mamá tiene un proceso infeccioso y no necesariamente urinaria, puede tener una neumonía también la mamá, y el germen ha viajado hacia el útero de la madre a través de la vía hematógena, entrado a la placenta y contaminado al niño. Y se ha localizado el germen en el uroepitelio. Por lo tanto, otra vía frecuentemente encontrada es la hematógena, y que de la hematógena va a localizarse en el área renal. Por lo tanto, es otro motivo, otra forma en este grupo etario que haya contaminación también en los pequeños pacientes. Aquí muchas veces la dificultad está con los laboratorios porque recibimos un estudio del laboratorio y nos pone estreptococo del grupo B. No corresponde cultivo porque es un germen normal. Pero en realidad es normal para un joven, para un niño, pero no es normal para un recién nacido. Por lo tanto, ese germen para el recién nacido tiene un comportamiento patógeno y por supuesto debería hacerse antibiograma, pero muchos laboratorios no lo entienden y dicen, no, germen saprófito, este no se hace antibiograma. Y claro, nos deja con la preocupación de que evidentemente hay una infección urinaria y no tenemos el antibiograma para iniciar el tratamiento respectivo en base a un estudio que nos confirme la sensibilidad o resistencia a ese antibiótico. Evidentemente, también en la antipatogenia tendrán que ver los factores defensivos. Recordemos que el lactante, sobre todo, donde se hace muy frecuente en los primeros 7 años de vida, donde se hace muy frecuente la infección urinaria, tiene una capacidad defensiva más limitada y por lo tanto es más susceptible de adquirir infecciones urinarias. También hay factores que agravan esta frecuencia, como es, por ejemplo, la característica del germen que ha provocado la infección. Recordemos lo que les decía en cuanto a la Escherichia coli, es un germen que es muy frecuente porque tiene elementos en su superficie que le permiten no solo adherirse al uroepitelio, sino que permeabilizarlo para fortalecer la adherencia. Por lo tanto, evidentemente es un factor ligado al germen que favorece el desarrollo de infecciones urinarias. Hay factores también medioambientales que van a favorecer el desarrollo de infección urinaria, como por ejemplo la calidad de cuidado que se le está dando al niño, sobre todo cuando hay terceros cuidadores que no lo cuidan muy bien. O sea, por ejemplo, cuando vemos una mamá cuidando a su bebé, está pendiente de que el pañal esté mojado, se moja un poquito y ya dice, muy bien, ya, hay que cambiar. Y le cambia inmediatamente, ¿no? Yo muchas veces veo en la consulta
cuando están viendo al bebé, cuando estamos en la consulta, pues destapan el pañal, ve que está mojadito, inmediatamente le cambian, pero a veces veo, por ejemplo, que está algún tercero más ahí, por ejemplo, puede ser el suegro o la suegra, no le cambies, apenas se ha mojado, porque claro, los pañales ahora están muy caros y dice, bueno, que esté bien mojado para que recién lo cambiemos, ¿no? Porque si no, claro, va a salir muy caro el asunto. Y sin embargo, claro, eso está promoviendo el desarrollo de la infección urinaria. Esa característica de los cuidadores también es un elemento favorecedor de las infecciones urinarias. Como vemos, hay factores predisponentes en relación al germen, y ahí vemos a la Escherichia coli con la capacidad que tiene de producir toxinas que permeabilizan el uroepitelio, pero también posee frímbidas o filis que le permiten adherirse al mismo, y además tiene unas proyecciones en la parte posterior de la bacteria que le permiten migrar ascendentemente hasta llegar hacia el riñón inclusive, ¿cierto? Es un factor favorecedor del germen. Evidentemente hay factores favorecedores del huésped también, donde obviamente la defensa es muy importante, tanto en la inmunidad innata, ¿no es cierto? Estoy hablando de los linfocitos, los macrófagos, que van a fagocitarse a las bacterias, como también inmunidad específica, muy inmadura en estos pequeños, que no le permiten una adecuada defensa. ¿Habrá otros factores ligados al huésped también? Por supuesto que sí, por ejemplo, anomalías renales. Un niño que tenga alguna malformación renal, por ejemplo, un riñón ectópico, o sea, un descenso renal, ven ecográficamente que el niño tiene un riñón muy bajo, van a mirar la uretra y está doblada. Y ese elemento va a impedir un flujo corriente de la orina y, por supuesto, va a favorecer el desarrollo también de infecciones urinarias. Se ha visto que existen características de herencia en el tema de la infección urinaria, o sea, aparentemente tienen rasgos familiares también ligado a genes predisponentes a la infección urinaria que favorecen el desarrollo de la misma. El estreñimiento es un elemento muy favorecedor de infección urinaria. ¿Cómo explicarían que el estreñimiento puede ser causal de infección urinaria? ¿Alguna idea, Yanira Jacopa? Yanira Jacopa, ¿alguna idea cómo el estreñimiento puede favorecer la infección urinaria? Adelante, Yanira. Tal vez porque no vaya a utilizar, bueno, no vaya a hacer mucho de baño y por tanto no va a tener mucha higiene de esa zona. Ya. A ver, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Ustedes han visto algún niño estreñido en su vida, chicos? ¿Alguno de ustedes? ¿Han visto? Sí, por... Han visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el niño? O sea, no quiere entrar para nada al baño, o sea, imposible, porque sabe que el entrar al baño le va a representar un dolor inmenso. Entonces, usted lo ve que está bien jugando, de repente se para el niño y se pone como una tabla contrayendo los glúteos, ¿no es cierto?, para aguantarse, porque siente, Dios mío, tengo ganas de hacer caca, no me va a doler, empieza a pensar todo y directamente se aguanta, hasta que se le pasa la ganita. Se le pasa la gana, ¡ah, qué bien, qué suerte! Y otra vez se pone a jugar. Pero no solo ha retenido caquita, también ha retenido orina. Y por lo tanto, al retener la orina y la orina está retenida en la vejiga, largo tiempo, un tremendo globo vesical, obviamente la orina retenida también va a generar una tendencia al desarrollo de infección urinaria. Por eso es un elemento muy importante en la anamnesis el preguntar, indagar si el niño está estreñido, porque sabemos que por esta retención vesical que a su vez provoca en el niño, hace que se promueva el desarrollo de infecciones urinarias. ¿De acuerdo? Aparte de estos elementos, evidentemente tenemos también niños que con tumores, por ejemplo, un tumor de Wilms o una tumoración vesical, se ven favorecidos en el desarrollo de infecciones urinarias, ¿no? Hasta por aspectos inclusive obstructivos en el sistema de drenaje renal. La hipertensión también es un elemento favorecedor, como los niños con bajo peso y baja talla. Como ven ustedes, hay un grupo grande de niños que están predispuestos al desarrollo de infección urinaria. Aquí vemos entonces los antecedentes de riesgo que explicarían por qué se produce la infección urinaria.
por ejemplo, un niño con un antecedente de infección urinaria previa es un niño predispuesto a recaer de infección urinaria. Se ha encontrado que aproximadamente el 34% de los niños que tienen un primer episodio de infección urinaria desarrollan un segundo episodio de infección urinaria. O sea, realmente es muy frecuente los antecedentes de infección previa. Los antecedentes de anomalías renales detectadas en el periodo prenatal, ahora felizmente ya en casi todos los niños se pide una ecografía morfológica fetal, ya se puede identificar cómo está el uréter, cómo está el riñón, etcétera, y ahí ya nos informa el ecografista que tiene, por ejemplo, una hidronefrosis congénita. Entonces, ese niño sabemos que está predispuesto, aunque después del nacimiento se haya corregido completamente la hidronefrosis, ya sabemos que este niño está predispuesto por la anomalía congénita que tenía en el periodo prenatal a desarrollar una infección urinaria. También niños con tumores, les decía, o masas abdominales, niños hipertensos o niños que presentan una disfunción vesical o esfintariana. Vale decir, niños que están en pleno periodo, ¿no es cierto?, de control esfinteriano. ¿Y qué ocurre en el periodo de control esfinteriano? El niño no se orienta muy bien todavía cuándo debe o cuándo no debe hacer pipí. Entonces dice, a ver, creo que quiero hacer, y ahí está el papá esperando que le avise, pero dice, no, creo que se me ha pasado. Sí, no le diré nada. Y se queda sentadito el bebé de 2 añitos. No se hace pipí, nada. Pero ¿qué ha ocurrido? Se está inflando cada vez más la vejiga. Luego pasa un ratito y otra vez siente, pero siento o no siento. No estoy seguro, dice, bueno, no le diré nada al papá. Ya esperaré. Y sigue esperando. Y así puede haber pasado, y si el papá no es cuidadoso y no toma el tiempo, diría, son 6 horas y no ha hecho pipí, ¿no? Debe estar aguantándose. Vamos, papito, vamos al baño. Pero algunos papás no se fijan en ello. Y esperan a que les diga. Y claro, el pobre niño se ha aguantado tanto que está con un globo vesical inmenso y eso está promoviendo el desarrollo de infección urinaria. También niños con mielomeningocele, operado o no, o sea, son niños que hacen vejigas neurogénicas que frecuentemente pierden además la sensación del deseo de micción y por lo tanto no logran controlar adecuadamente el llenado vesical. Y eso favorece también el desarrollo de infecciones urinarias. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Lo que estamos viendo en esta imagen es relacionado con la etiología de infección urinaria. Como ven ustedes, es realmente muy preocupante cómo puede ser que con la Escherichia coli tenemos casi el 90% de los niños en infección urinaria. O sea, vale decir, es el germen más frecuente. Ya lo que algún compañero, alguna compañera decía, germen entérico, doctor, la Escherichia coli. Sí, imagínense la elevada frecuencia que tiene esta etiología. La Escherichia coli, el 90% de los niños tienen este germen como causal de infección urinaria. Cuando encontramos, por ejemplo, un Proteus, ¿cómo le clasificaríamos? ¿Qué diríamos que tiene el paciente? A ver, Ariadna Samanés, ¿qué diríamos que tiene el paciente? Han encontrado una infección urinaria, más de 100.000 colonias en una muestra de orina adecuadamente tomada por segundo chorro, más de 100.000 colonias por Proteus. ¿Cuál sería su diagnóstico? Doctor, sería una infección urinaria. ¿Qué apellido le pone? Una infección urinaria no complicada. No. ¿Qué se llamaría? Se llamaría, recuerden, repasen un poquito, creo que no les he enviado la presentación, pero repasen un poquito más, es atípica. Es una infección urinaria atípica. ¿Por qué es atípica? Porque tiene otro germen. ¿Cómo es posible que no sea Escherichia coli? Dirán ustedes. Entonces estaría... Claro, es una infección atípica. Cualquier germen, Adriana, o sea, si usted encuentra, por ejemplo, una Serratia, es atípica. Si usted encuentra un estafilococo, es atípico. Si usted encuentra una Escherichia, un estafilococo, es también atípica. O sea, basta que no sea la Escherichia coli para que usted la llame atípica. Y eso es muy peligroso, o sea, implica un tratamiento diferente y una conducta diagnóstica totalmente distinta. O
O sea que siempre recuerden los criterios que nos hacen pensar en infecciones urinarias atípicas, ¿de acuerdo? Les voy a mandar, yo creo, hoy en la noche la presentación para que ustedes puedan repasarlo un poquito para nuestra siguiente clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Dígame, Noelia. ¿Cuál es la frecuencia normal de un niño para ir a orinar normalmente? Generalmente cada 2 a 3 horas un lactante. O sea, un lactante orina en promedio cada 2 o 3 horas. Por ejemplo, cuando le pedimos a una mamá que espere a hacer pipí, o sea, que su niño haga pipí, digamos, tiene 3 mesecitos, señora, tiene que tomar la orina al acecho, le decimos, esté atenta y cuando esté haciendo pipí a su bebé, le va a poner el frasquito en el penecito. Y la mamá nos dice, pero doctor, voy a tener que esperar todo el día. No, señora, el bebé orina cada 2 horas. Va a esperar 2 horas, señora, ese es el tiempo que orina. O sea, tarda 2 horas en llenarse la vejiga para contraerse y emitir la orina. O sea, que generalmente orinan de cada 2 a cada 3 horas un bebé. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna duda más? Doctor, y en caso de que, por ejemplo, se presente lo que es una infección urinaria baja en un lactante y por ende no tengamos los síntomas de fiebre, pero no nos puede decir que tiene disuria ni poliaquiluria, entonces, ¿cómo constataríamos? ¿Cómo diagnosticarla? Mire, yo diría, hará unas 72 horas. He visto un paciente que lo he controlado siempre, tiene ahora 4 meses de vida. Usted mira, no lo ha controlado mucho tiempo. Sí, eso lo he hecho 3 controles con el pequeño. Y es un niño que ha nacido con un excelente peso, 3,500. Al mes ya pesaba 4,500. Imagínense, eso ha aumentado 1 kilo mi paciente. Al segundo mes pesaba 5,300, me parece. Al tercer mes ya estaba llegando a pesar 6 kilos y al cuarto mes ha pesado 6 kilos. No ha aumentado nada. Y le digo, pero señora, no está lactando. Bien, doctor, está lactando muy bien. Y le digo, ¿y algo pasa? ¿Toma bien? Sí, toma bien, doctor. Pues no, señora, algo le ocurre. No, clínicamente normal, Valeria, no tiene nada el niño. Pues le he pedido un análisis de orina. Me ha salido ya el cultivo hoy con más de 100,000 unidades formadoras de colonia en orina. O sea, vale decir, el síntoma de ese niño es la falta de medro. La falta de aumento de peso ya me ha hecho pensar en una infección urinaria y ya he visto que el niño la he confirmado a través de su cultivo. Y es un varón, 4 meses, ya no debería ser más frecuente, pero en él se ha dado la infección urinaria. ¿Te das cuenta? Sí tiene síntomas, aunque no son síntomas muy claros. Está bien, doctor. Entonces, para descartar, por decir, sí o sí tendríamos que hacer un examen general para ver Sí. cuál es el foco infeccioso. Exacto, tienen que hacerlo porque no se puede estar seguro. Y ya veremos cuando pidamos estudios que sí o sí tienen que hacer cultivos para definir el diagnóstico de la enfermedad. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. ¿Y en todos los casos haríamos urocultivos? En todos los casos, porque usted necesita en pediatría tener el germen. Vayamos a pensar, usted tiene alguna compañera que está aquí en la sala que hace una infección urinaria. Le dice, mira, hermana, estoy con una disuria terrible y a cada rato quiero hacerme pipí, me estoy mojando, o sea, he perdido el control de la orina y mi orina está hedionda. ¿Qué infección urinaria? ¿Qué haría Valeria? ¿Qué le recomendaría? Es muy claro su síntoma. Cipro, y por ahí es resistente. ¿Qué hace? Va a cambiar después, pero ¿cómo? Si ya no tiene la posibilidad de hacer cultivo porque está en tratamiento. Entonces, le va a ir mal, pues. Le va a ir mal en el tratamiento, va a fracasar, la va a perjudicar a su compañera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mira, hermana, estás seguro con una infección urinaria. Ahorita, anda a hacer pis. Te hago la ordencita, hazte un cultivo y un examen general de orina. Y te doy el tratamiento, porque estás enfermo. ¿Y qué pasa si le llega el cultivo y es resistente a la cipro? Le cambia a lo que le ha salido el cultivo. Solo era sensible a la cefalosporina de tercera generación, a la cefodoxima. Entonces le cambia la cefodoxima porque ya tiene el cultivo. ¿Se da cuenta? Por eso es fundamental los cultivos. La pregunta ha sido muy pertinente, Valeria, porque mucha gente piensa que tiene síntomas, tratamiento. Listo, ya está. Y resulta que los fracasos y los daños renales vienen justamente por la falta de profundización
en el estudio etiológico de la infección urinaria. Está bien, doctor. Muchas gracias. Y nada. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos volveríamos a ver entonces el día, no sé si el viernes creo que ha salido una disposición de que no hay clases, y si no hay clases vamos a tener que vernos el día lunes entonces con este tema de la infección urinaria, que ya nos tocaba otro tema, que era meningitis, pero ni modo, esta semana no hemos podido pasar casi nada. Bueno, que les vaya muy bien, estén atentos si sale alguna disposición, por favor, para que nos veamos directamente o el